Hola, ¿cómo están jóvenes? Buenas noches, ¿me escuchan ahí? Hola, doctor, buenas Hola, noches. ¿Cómo están? Bien, manden su nombre por el chat y código para el control de asistencia y enseguida empezamos, ¿ok? Tenemos un poquito de retraso, tenía una actividad antes de esto, así que vamos a llevar un tema cortito ahora. Voy a ir compartiendo las diapositivas y empezamos en 2 minutos. Bien, ¿se puede apreciar la diapositiva, jóvenes? sí, doctor, se ve. Ok. Bien, vamos en esta oportunidad, vamos a revisar un tema que es el trauma laringio, ¿no? Siguiendo un poco con los temas que estamos viendo, lo que es el manejo del paciente politraumatizado, ¿cierto? Ya en el anterior habíamos visto lo que es el trauma cervical, el trauma de cuello, y para completar vamos a llevar el trauma laringio. Bien, si bien el trauma laringio es un evento muy infrecuente, muy relativamente raro, ¿no? No es muy frecuente una lesión a nivel del cuello que pueda lesionar la laringe. Sin embargo, es una de las situaciones que más amenazan la vida del paciente, ¿no? Recuerdan en la anterior eh, clase les decía que cuando hablamos de trauma de cuello, ¿no? Les decía que había situaciones que amenazan la vida del paciente, ¿cierto? Y una de ellas era la obstrucción de la vía aérea, ¿no? Y la causa principal de obstrucción muchas veces se debe justamente a un trauma laringio, ¿no? Una lesión de la estructura de la laringe como tal, ¿no? Entonces, si bien no es frecuente, es una de las causas que más complica eh, al momento de dar la atención a un paciente que ha sufrido un trauma de cuello. Es por eso que debemos estudiar y saber reconocer la clínica, ¿no? Saber reconocer qué signos, síntomas nos va a dar una lesión a este nivel, ¿no? Tenemos que saber diagnosticar, ¿no? Usar los exámenes complementarios y en base a esto, pues, dar un tratamiento, ¿cierto? Entonces, si bien es infrecuente, es una de las causas que generalmente complica, ¿no? Cuando tenemos un paciente con trauma en cuello, ¿no? Dentro de las causas, similar a lo que ocurrir en el trauma cervical, vamos a tener el trauma por lesiones directas a nivel del cuello, generalmente cuando este está en extensión, ¿no? Habíamos hablado de los accidentes de tránsito como una de las causas más frecuentes, Ahí, ¿verdad? las Se piensa que... agresiones físicas directamente a nivel del cuello. Le voy a pedir que silencien los micrófonos, por favor. Dentro de las lesiones y las agresiones tenemos también las lesiones deportivas, ¿cierto? ¿No? Que pueden resultar en contusiones a nivel de la parte anterior del cuello y de la laringe propiamente, ¿no? Entonces, al igual que el trauma en cuello, dividimos en eh, trauma penetrante y trauma
cerrado, ¿no? El trauma de laringe, ¿no? Dentro de la fisiopatología vamos a ver que les decía que el paciente tendría que estar con el cuello hiperextendido para que haya una exposición de la laringe como tal, del esqueleto laríngeo que dice ahí, y pues haya una contusión directa a este nivel, ¿no? Por la cinética del trauma, en este caso va a ser principalmente por aplastamiento, ¿cierto? ¿No? La contusión y el golpe va a producir un aplastamiento a nivel de la estructura laringea y producto de esto se puede producir una deformidad lateral que va a venir a llamarse cizallamiento en el caso de un trauma laringio, ¿no? ¿Qué significa esto? Que debido a la lesión en los músculos, en la parte cartilaginosa de la laringe, ¿no? En el pericondrio interno, para ser más exactos, puede producir un edema, ¿no? Producto de la contusión, un aumento de volumen, o alguna laceración y lesión a nivel de los vasos puede producir un hematoma a nivel de la laringe, lo cual va a deformar, ¿no? El lumen principalmente, ¿no? De la laringe, lo cual se denomina cizallamiento, le decía, ¿no? Entonces, producto de ese aplastamiento, de esa contusión, ¿no? De ese golpe directamente en lo que es la laringe, esto va a producir, ¿no? Ya sea un edema o si hay lesión vascular, un hematoma a este nivel, ¿no? En traumas más severos, ¿no? Cuando la cinética es más compleja, más grave, cuando la fuerza es mayor, esto puede llegar a producir incluso fractura de los cartílagos, ¿no? Ya sea cartílago tiroides, ya sea cricoides, puede en algún momento presentar una solución, una falta de continuidad que vendría a ser la fractura, ¿no? Además de eso, también puede haber ruptura de los ligamentos, ¿no? Recuerden que hay una articulación ahí que permite, ¿no es cierto?, lo que es la fonación principalmente, ¿no? Entonces, la ruptura de algunos ligamentos laringeos puede ser producto también de un trauma severo o, como les decía, en casos más complejos y más graves, la fractura misma de los cartílagos que componen la laringe, ¿no? Y también puede haber incluso lesiones nerviosas, ¿no? Una de las cuales principalmente es el nervio laríngeo recurrente que puede sufrir alguna afectación y producto de esto puede llegar a paralizar, ¿no es cierto?, las cuerdas vocales y el paciente puede quedar afónico, ¿no?, sin posibilidad del habla, ¿no? Dentro de las lesiones, le decía, una de las más frecuentes es la lesión en tendedero, es decir, el golpe mismo a nivel de la parte del cuello, la parte anterior del cuello, ¿no es cierto? Esto, como les decía, tiene su repercusión. Aquí vemos un gráfico, nos muestra las posibles consecuencias, ¿no? De este golpe, de esta lesión. Vamos a ver en la siguiente imagen bueno, acá tenemos, fíjense ustedes, las consecuencias desde fracturas a nivel del hueso ioides, ¿no? La fractura del cartílago tiroide, que es la más común, ¿no? Por ser la zona más expuesta, ¿no es cierto? O también lesiones a nivel del cartílago cricoides, ¿no? Entonces son estas estructuras que se pueden lesionar durante el trauma laringio, ¿no? Entonces las más graves son las fracturas, ¿no? Ya sea del hueso ioides, lo vuelvo a repetir, o del cartílago tiroides y cricoides. En algunos casos puede haber hasta separación, ¿no?, de la tráquea, de los anillos traqueales del cartílago cricoide, ¿no? En heridas por arma blanca, ¿no? Los degollamientos, en algún momento se puede dar esto, ¿no? Una separación de, de toda la laringe de la tráquea, ¿no? Algunos factores en la edad avanzada, por ejemplo, estos fracturas son más frecuentes, tomando en cuenta que los cartílagos están más calcificados, hay una mayor calcificación de la laringe, por lo tanto es más frecuente las fracturas en la edad avanzada.
En los niños la laringe está un poquito más alta, por lo cual hay menos riesgo de fractura y menos riesgo de separación laringotraqueal también. Les decía que así como tenemos trauma cerrado, también tenemos el trauma laringeo penetrante, ¿no? Que puede ser por arma de E ele fuego, não tinha arma empolgado no blanca, sábado ainda o ¿no? negócio pra subir. Eu achei que Sí, ele só ia colocar similar. segundo, filho da puta ele. Les voy a pedir por favor sus micrófonos, jóvenes. Perdão. Bien. Les decía, ¿no? Que el trauma penetrante puede producirse por armas blancas o armas de fuego, ¿cierto? Las laceraciones, las lesiones pueden ser desde superficiales, laceraciones menores, ¿no? Hasta regiones o hasta comprometer, ¿no? Planos más profundos como el plano cartilaginoso, puede llegar incluso hasta la mucosa, ¿no? Lesiones nerviosas y de estructuras adyacentes, ¿no? En las lesiones por arma blanca. Las lesiones por arma de fuego, las heridas por balas son más complejas, ¿no? Si bien no hay mucha extensión de la herida, el daño es más en profundidad, ¿no? Ese es lo complicado de las lesiones por arma de fuego, ¿no? Las heridas por bala, ¿no? Y algunas situaciones que causan la muerte del paciente, que agravan el cuadro, ¿no? Son la interrupción completa de la laringe, ¿no? La sección completa de la laringe, un edema masivo que obstruya la vía aérea principal, ¿no? O lesiones neurovasculares, ¿no? Que puedan desencadenar algún paro respiratorio o un shock hemorrágico, ¿no? O un shock, eh, situaciones que van a llevar, en definitiva, a poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Dentro de lo que es el trauma laringio penetrante, ¿no? Vamos a tener eh, algunos signos, síntomas, ¿no? Como la ronquera va a ser uno de ellos, el dolor laringio, la disnea, la dificultad para respirar, la dificultad para ingerir alimentos también, como la disfagia, cuando hay lesiones profundas, ¿no? A nivel de la articulación y la fonación a nivel de la laringe, pues será la afonía un resultado de este. Cuando la luz laringe está muy comprometida, vamos a ver más adelante que tenemos que realizar un procedimiento que se llama traqueotomía de emergencia para poder garantizar una vía aérea al paciente, ¿no? La apnea también va a ser un síntoma que puede presentarse cuando nuestro paciente tiene un trauma a nivel de laringe, ¿no? Dentro del examen físico tenemos que ser capaces de identificar esas lesiones neurovasculares, ¿no? Lesiones a nivel de la columna cervical, la presencia o pérdida de pulsos. Habíamos hablado en la anterior clase de los signos blandos y duros de lesión vascular, ¿no? Eso tenemos que poner en práctica, tenemos que valorar la columna cervical como tal. Les decía que la primera medida de un trauma cervical debe ser siempre la colocación del collarín cervical, ¿no? Previa inspección del cuello, descartando que no haya una lesión vascular eminente que pueda producir una descompensación de nuestro paciente, un shock hipovolémico, ¿no? Entre otros síntomas tenemos el estridor, va a ser uno de los principales, ¿no? Ya sea un estridor inspiratorio, expiratorio o combinado que nos hable de una obstrucción parcial a nivel de la región supraglótica en el caso de inspiratorio, ¿no? Y el estridor expiratorio en el caso de una obstrucción por debajo de la glotis, es decir, subglótica, ¿no? Entre otros signos, síntomas, vamos a tener los hemoptisis, ¿no? El dolor, obviamente, a nivel de las heridas, del lugar de impacto de la lesión, ¿no? La ronquera, producto de la lesión a nivel de las cuerdas bucales, la disnea y la disfagia también estarán presentes, ¿no?
Entre algunos signos vamos a tener el enfisema subcutáneo. Recuerda que en la anterior clase les decía que las lesiones a nivel de vía aérea y digestiva, ¿no? La salida de aire hacia el plano subcutáneo, ¿no? Va a producir lo que es el enfisema, ¿no? Les decía que hay un aumento de volumen y hay la sensación de crépito a la palpación, ¿no? Que es propia del enfisema subcutáneo, y siempre nos habla de que hay una lesión ya sea en la vía digestiva o en este caso la vía aérea, ¿cierto? Va a haber la pérdida de la prominencia del cartílago tiroides. Cuando hay una fractura de este, obviamente va a haber esa pérdida de la prominencia, ¿no? La inmovilidad de las cuerdas bucales va a producir la afonía, les decía, ¿no? Puede haber hematoma laringio que puede crecer hacia el lumen de la laringe y obstruir la vía aérea, ¿no? Por eso es importante, les decía, tomar en cuenta todos los signos y síntomas que presenta el paciente al momento de la primera evaluación, ¿cierto? También del tema laringio, producto de la contusión, producto del trauma, ¿no? Puede en algún momento obliterar, ¿no? Estenosar, cerrar la vía aérea, ¿no? Pues de ahí la importancia de poder valorar, ¿no es cierto?, la vía aérea y garantizar una correcta ventilación a nuestro paciente, ¿no? Además de las laceraciones en laringe, ¿no? Ya pueden ser a nivel del cartílago o de la mucosa misma, ¿no? Que pueden desencadenar procesos de sangrado. Sin duda alguna, si nosotros tenemos una lesión a nivel de la laringe, un método diagnóstico complementario imagenológico fundamental será pues la endoscopía, ¿no? La fibrobroncoscopía en este caso nos va a poder mostrar, ¿no?, en tiempo real, ¿no?, si hay lesiones a nivel de la mucosa, si hay disminución del lumen, ¿no es cierto? Si la movilidad de las cuerdas bucales están conservadas, si hay la presencia de hematomas o laceraciones a nivel de la mucosa, ¿no? Y todo esto para poder evidenciar y garantizar una permeabilidad de la vía aérea o en su defecto ver, ¿no?, que estructuras o qué situaciones están amenazando o están disminuyendo el lumen de la laringe, ¿no? Porque en definitiva eso va a producir una obstrucción de la vía aérea y eso puede desencadenar la muerte del paciente, ¿no? También tenemos la tomografía, que es otro método también para poder identificar y ver con mayor detalle las estructuras tanto óseas como de partes blandas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una tomografía que nos muestra una solución de continuidad a nivel del hueso ioides. Fíjense ustedes, aquí hay una falta de continuidad, ¿no? Una fractura posiblemente del hueso ioides, ¿no? Sin embargo, el lumen está conservado. Entonces, estos cortes axiales, ¿no? En este caso una tomografía de cuello, nos ayudan a poder verificar en mayor detalle, ¿no?, las lesiones tanto a nivel esquelético, cartilaginoso, como de partes blandas, ¿cierto? Entre otros exámenes, similar a lo que ya hemos hablado en trauma cervical, vamos a tener la arteriografía cervical cuando sospechamos de lesiones vasculares, cuando sospechamos que además de las lesiones en laringe puede haber lesiones esofágicas, recurriremos a la radiografía contrastada con bario. Le decía que la radiografía de columna cervical debe ser fundamental al valorar un paciente con trauma cervical, ¿no? Tanto en les decía, tanto en la proyección antero-posterior como lateral, ¿no es cierto? Les decía que es de protocolo, ¿no?, solicitar radiografías de la columna cervical, la esofagoscopía cuando sea necesario y cuando estemos sospechando de además una lesión de vía digestiva, ¿no? El tratamiento, en realidad el tratamiento tiene dos objetivos: preservar la vida del paciente, que es obviamente lo que debemos hacer en los minutos tras sucedido el incidente, ¿no? Debemos de extremar esfuerzo para preservar la vida del paciente y también a la larga restaurar la función será fundamental, ¿no es cierto? Tenemos que eh, evitar, ¿no es cierto?, las secuelas que se puedan producir por producto de estas lesiones, del trauma laríngeo, ¿cierto? Entonces, el primer manejo de emergencia es lo que ya habíamos visto, la preservación y manejo de la vía aérea, ¿no? Ya sea por intubación o por traqueotomía, ¿no?
Cuando tenemos lesiones, generalmente, ah, cuando estamos hablando de un trauma cerrado, cuando no hay heridas a nivel del cuello, podemos garantizar una intubación orotraqueal, ¿no? Pero cuando hay lesiones profundas, ¿no? A nivel del cuello, entonces vamos a recurrir, les decía, a una traqueotomía de emergencia, que consiste en hacer una incisión en los primeros anillos traqueales y a través de esto, ¿no? Progresar una cánula que permita al paciente ventilar, recibir oxígeno, ¿no? Y de esa manera garantizar pues, la oxigenación y la ventilación de nuestro paciente, ¿no? La resucitación cardíaca también tenemos que estar preparados a hacer, ¿no? La reanimación cardiopulmonar y el control de hemorragia. Le decía que principalmente debemos identificar el lugar de la lesión, la profundidad y asociar, ¿no? Habíamos visto en la anterior clase las zonas, ¿no? Habíamos dividido el cuello por zonas y habíamos dicho que lesiones, ¿no? En diferentes zonas pueden involucrar estructuras anatómicas diferentes en cada zona, ¿cierto? Entonces eso es importante, asociar qué estructuras están en la zona 3, zona 2, zona 1, y en base a eso hacernos una idea de la gravedad del trauma, ¿no? Alguien levantó ahí la mano, puede preguntar. Hola, doctor. ¿Sí? ¿Todo bien? Adelante, sí, lo Cuando escucho. nosotros, cuando nosotros hablamos del manejo de emergencia, tenemos la intubación o la traqueotomía, ¿no? Pero nosotros podemos hacer una cricotomía en ese paciente o no, solamente la tráqueo. Ok, una buena pregunta. La traqueotomía, son procedimientos, estos procedimientos, tanto la traqueotomía como la cricotomía, ¿no? Son procedimientos de salvataje, ¿no? Cuando hay una lesión a nivel de la tiroides o por encima de este nivel que impida una intubación orotraqueal, ¿no? Vamos a recurrir a estas maniobras, ¿no? Estos procedimientos de salvataje para garantizar la vida. La más recomendable es la cricotomía, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto que al hacer traqueotomía, ¿no? A hacer la incisión sobre los anillos traqueales, con el tiempo, ¿no? Esa cicatrización hace que se vaya cerrando de a poco el lumen de la tráquea, ¿no? Tiene complicaciones. A diferencia de la incisión en el cartílago cricoides, ¿no? Que es más ancho, entonces la estenosis, que viene a ser la complicación después a la larga, es menos, ¿no? Hay menos complicaciones de tipo estenótica. Por eso es que antes se prefiere, ¿no? Hacer una cricotomía que una traqueotomía, ¿no? Pero cuando hay lesiones que involucran tiroides y cartílago cricoides, pues no queda más que hacer una traqueotomía, ¿no? Una buena pregunta de su compañero. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Otra cosa, doctor, también una duda ahora. Cuando nosotros hablamos de hacer la cricotomía o la traqueotomía, obviamente, todo que se termine en esa terminología, tomía, ¿el clínico general puede hacer o solamente el cirujano de turno? Puede hacerlo el cirujano o el médico general también, ¿no? Es un procedimiento no muy complejo, ¿no? Ahora hay dos técnicas, ¿no? Técnica abierta y hay la técnica menos invasiva también, ¿no? Hay una técnica en la cual uno hace la traqueotomía por punción, ¿no? Es una punción y luego pasa un dispositivo que sirve como guía y luego va dilatando, ¿no? Hay una clase que les voy a mostrar procedimientos menores de cirugía en cuello. Vamos a ver ahí el detalle de las técnicas, ¿no? Bien, otra duda, doctor. Cuando nosotros tenemos un paciente que obviamente está con esa lesión, hay la diferencia de tiempo que el paciente puede quedarse, ¿no? Con la cricotomía y con la traqueotomía. Eso creo que nosotros vamos a hablar futuramente en esa clase, pero en ese caso específico, la análisis quien hace el médico, ¿no? Que va a estar allá, ¿no? ¿O no? ¿Cómo sería la diferenciación en ese momento, ¿no? Por el tiempo, porque por donde se dio es que si nosotros hacemos una cricotomía, creo que puede quedar horas, no sé bien el tiempo.
Y la tráqueo se puede extender un poquito más, ¿no? Por días, creo. No sé, ¿es así? Bien, el tiempo en realidad va a estar de acuerdo o acorde a la evolución del paciente, ¿no? No hay una regla que te diga, ¿no? A las horas o a los días debemos retirar la traqueotomía, ¿no? La traqueotomía va a estar ahí conforme el paciente vaya ventilando, vaya respondiendo, ¿no? Todo el tiempo que sea necesario, vamos a tener que usar la traqueotomía o la cricotomía, cualquiera de las dos que se haya hecho, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho de la evolución del paciente, ¿no? Bien, última, doctor. En ese caso que pasó a nosotros, para hacer el resumen, hay una parte específica que habla, ¿no? Un paciente con la vía aérea estable, el gold standard sería la tomografía computadorizada, ¿no? Eso es protocolo en todo el mundo, ¿no? Sí. Nosotros tenemos, como usted habló ahora, tenemos que seguir un set radiográfico, ¿no? De serie, ¿no? De cara, de cabeza, cuello, columna y tórax de rayo X. Pero, ¿y la tomografía? ¿Nosotros hacemos de todo el cuerpo o hacemos de cabeza, cuello y tórax? ¿Cómo es? Bueno, la tomografía tiene que ser de cara, cuello y tórax, ¿no? Principalmente, ¿no? Si hay, como le decía, si por ejemplo hay lesiones a nivel de la zona 1 del cuello, que es la base del cuello, entonces necesariamente se tiene que hacer una tomografía, ¿no? Torácica, porque les decía, ¿no? Que hay compromiso muchas veces. En la zona 1 están los ápices pulmonares, ¿no? Y cualquier lesión a este nivel puede repercutir y puede producir un neumotórax o hemotórax, ¿no? Por lo tanto, siempre se debe solicitar, le decía, ¿no? Ya sea una radiografía de tórax o una tomografía, ¿cierto? Gracias, doctor. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna? Bueno, continuamos. Si tienen alguna duda, ya saben, levantan la mano y les doy eh, de cedo el micrófono que pueden preguntar, ¿no? Bien, continuamos con el tratamiento, ya estamos viendo el tratamiento de las lesiones. Vamos a ver que, en definitiva, hay tratamiento médico y tratamiento quirúrgico dependiendo de la gravedad, ¿no es cierto?, de los signos, síntomas que presenta el paciente y la gravedad del trauma, ¿cierto? Hay algunas condiciones que son reversibles, ¿no?, que pueden resolver espontáneamente sin secuelas graves, como son el edema, ¿no? El edema puede ser reversible, la presencia de hematomas pequeños, ¿no? Laceraciones que pueden producirse a nivel de la glotis, pero de pequeña, laceraciones pequeñas, ¿no? O las lesiones supraglóticas en las cuales no hay lesión del cartílago, ¿cierto? Las fracturas, en cuanto no sean desplazadas, estas tienden a cicatrizar, ¿no? Y se evita un tratamiento quirúrgico, ¿no? Siempre y cuando la laringe, como dice ahí, esté estable, ¿no? Entonces, fracturas no desplazadas o fracturas únicas de cartílago tiroides, entonces podemos eh, optar por el tratamiento médico, ¿cierto? Hay algunas, por el contrario, por el otro lado, tenemos las lesiones que requieren una cirugía, ¿no? Una exploración abierta, aquellas en las cuales las laceraciones incluyen los bordes y bordes libres de las cuerdas vocales, ¿no? Hay laceración grande, gran parte de la mucosa, ¿no? Hay fractura de cartílagos o hay exposición de los cartílagos, ¿no? Cuando las fracturas son múltiples en los cartílagos están desplazados, ¿no? Cuando hay alteración a nivel de los cartílagos aritenoideos, ¿no? El desplazamiento de estos o parálisis de las cuerdas bucales, en cualquiera de estas situaciones, el tratamiento tendrá que ser necesariamente quirúrgico, ¿cierto? Esta es una clasificación, ¿no? Que ustedes la tienen ahí en español en el artículo que les dejé, los que han leído ya están
seguramente enterado de esta clasificación, lo van a ver ustedes ahí en el artículo. El tratamiento médico, básicamente, ¿en qué consiste? ¿No? En un reposo o internación por al menos 24 horas del paciente, ¿no? Tenemos que tener un paciente en reposo, ¿no? En el reposo total. En algunos casos amerita la elevación de la cabecera, una dieta líquida aún, obviamente, ¿no? Evitar que el paciente hable, el reposo de la voz, brindar un ambiente climatizado al paciente, oxígeno en caso necesario. Tenemos que tener a mano algunos antiinflamatorios de tipo corticoides, ¿no? Que son los principales antiinflamatorios para el caso de que se presente algún edema producto de la contusión, ¿no? Tratar de utilizar de manera inmediata, o tenemos que tener un equipo de traqueotomía disponible o cricotomía disponible para poder realizar esta maniobra en el caso de que se presente un edema y obstruya la vía aérea, ¿no? O está preparados para realizar una intubación, ¿cierto? O cuando hay lesiones a nivel de la mucosa, ¿no? Cuando hay heridas, ¿no? O traumas expuestos, o trauma cartílago expuesto, tenemos que realizar el uso de antibióticos, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico, como les decía, básicamente consiste en separar, ¿cierto? Separar manualmente todas las lesiones que se hayan producido producto del trauma, ¿no? Hay una controversia en el uso de la endoscopía, ¿no? Algunos dicen que la endoscopía se debe realizar en casos extremos, se debe evitar por el hecho de que tenemos una lesión en la laringe misma, ¿cierto? Entonces, eh, alguna corriente que dice que sí, se debe realizar la endoscopía para poder tener una idea de las lesiones, ¿no? Al detalle que se ha producido, y otras que dicen que simplemente se debe hacer el reparo anatómico, el reparo quirúrgico de todas las lesiones, ¿cierto? Lo que sí, si se realiza la endoscopía, nos ayuda pues a identificar, ¿no? Claramente todas las lesiones, nos ayuda a ver qué es lo que se va a hacer en quirófano, ¿no? Qué estructuras están dañadas, por lo tanto nos ayuda a planificar la cirugía, ¿no? Entonces, de esa manera acortar el tiempo quirúrgico, ¿cierto? Entonces, el tratamiento quirúrgico, ya la técnica puede variar, podemos hacer una traqueotomía de entrada, ¿no? Y separar luego las lesiones, podemos hacer una reducción abierta de las fracturas en el caso de que estén desplazadas, o en el caso de que haya fracturas muy complejas en las cuales no se pueda prácticamente realizar alguna reparación anatómica, ¿no? Cuando esté alterada totalmente, nos queda solamente el poner un dispositivo que impida que se obstruya la vía aérea, que se el stent, ¿no? Que son dispositivos que evitan que de a poco se vaya obstruyendo el lumen de la laringe, ¿no? En el caso de que haya fracturas muy, pero muy complejas, ¿no? Entonces, la técnica quirúrgica básicamente consiste en hacer una incisión, ya sea horizontal, como ven acá en el gráfico, ¿no? Sobre el cartílago tiroides, o una, eh, una incisión mediana que nos permite exponer, ¿no? El cartílago, los tiroides como tal, o cricoides, en el caso de que haya lesión ahí, ¿no? Generalmente las lesiones son en tiroides, ¿no? Las más frecuentes, ¿no? Tenemos que separar los músculos infrayoideos de tal manera de tener un buen campo quirúrgico, ¿no? Y ya una vez identificada la lesión, la fractura a nivel de la tiroides, podemos, y previa, ¿no? Previa reducción, es decir, si hay un desplazamiento, eh, eh, tratamos de devolverle, digamos, la posición anatómica, ¿no? Más, tratamos de recomponer lo más anatómico posible, ¿cierto? Entonces, en eso consiste el tratamiento quirúrgico, ¿no? Tenemos que evaluar tanto los cartílagos tiroides como los aritenoides, ¿no? Ver las articulaciones, en el caso de que hay una lesión a nivel de las articulaciones, las cuerdas bucales, debemos reparar, ya sea con puntos de sutura
o ya sea haciendo el uso de las mini placas, ¿no? Vamos a ver acá un gráfico, por ejemplo acá, ¿no? En la fractura de tiroides se han utilizado mini placas, ¿no? Las plaquitas que se utilizan en las fracturas que habíamos visto que se utilizan en las fracturas faciales, también las podemos utilizar acá, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a fijar nuevamente, ¿no? Y devolver un poco la anatomía, ¿no? En este caso, el cartílago tiroide, ¿no? Los demás reparos pueden ser con suturas absorbibles, ¿no? De tal manera, como les decía, de devolver lo más a una situación más anatómica posible, ¿no? El uso de stents, les decía, cuando tenemos pues, múltiples fracturas cartilaginosas que es imposible estabilizarlas, o es imposible reconstruirlas, ¿no? Cuando hay laceraciones extensas, ya sea de la mucosa o la comisura anterior de la tiroides, ¿no? En este caso va a ser necesario el uso de este dispositivo que se llama stent. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico, ¿no? Que está después de una incisión, de una cervicotomía, ¿no? Está colocando el stent, ¿no? En el lugar donde están las lesiones para de esta manera, como les decía, con el único objetivo de evitar que con el tiempo esto se vaya fibrosando y se vaya obstruyendo, ¿no? La vía aérea, ¿no? Y alrededor de esto, ¿no? Se va a hacer reparo anatómico de todo lo que se pueda, ¿no? Porque les decía que el STEM generalmente lo ponemos en último recurso, ¿no? Cuando es muy, muy difícil, ¿no? La reconstrucción anatómica, ¿no? Y obviamente tenemos que dejarla fijada para que no se mueva, ¿no? Tenemos que hacer una fijación ya sea interna o externa para después, sí, amerita retirar este dispositivo, ¿no? Cuando hay, les decía, cuando hay una separación cricotraqueal, que es una situación mucho más compleja, ¿no? Cuando hay una sección total de la tráquea, ¿no? Tenemos que hacer una separación de esta, ¿no? Generalmente, cuando el cartílago cricoide está intacto, ¿no? Podemos hacer una sutura, ¿no? Del cartílago cricoides hacia la cara superior del segundo anillo traqueal principalmente, ¿no? O cuando el cartílago cricoide se daña, puede ser producto de la laceración y corte esté dañado, tenemos que hacer una reconstrucción previa, ¿no? Y necesariamente vamos a tener que usar el dispositivo del stent, porque como les decía, ¿no? A la larga, las complicaciones principalmente de estas lesiones son las estenosis, ¿no? Es decir, que producto de la cicatrización, ¿no? De las lesiones, el lumen de la laringe, el lumen de la tráquea, va cerrándose de a poco, ¿no? Es una complicación bastante frecuente, sobre todo si hay lesiones a nivel de la laringe, ¿no? Bien, entonces básicamente ese es el tratamiento quirúrgico dependiendo a la complejidad, ¿cierto? De las lesiones, ¿no? Preguntas hasta acá. ¿Va? ¿Me escuchan? ¿Hay preguntas? No. No, doctor, todavía no. Bien, entonces yo les dejaba ahí un artículo científico de una revista chilena, cual van a volver a revisar los datos que les di, van a ver algunos nuevos, algunas actualizaciones, y en base a eso tienen que hacerme un resumen, ¿no? Un mapa conceptual, resumen de ese artículo, para fijar estos conocimientos, ¿no? Afianzar algunos otros que ya hemos visto en el trauma cervical, ¿no? En eso consiste la actividad asincrónica, ¿no? De este tema, ¿no? Muy bien, doctor. Muy Ok, bien. bien. Ya la anterior clase que viene vamos a empezar con tiroides, es un tema un poquito más complejo, ¿no? Vamos a llevar